Y el Evangelio es lo que la humanidad necesita y eso fue lo que trajo nuestro Señor Jesús. Estas buenas noticias, ¿no? Y las buenas noticias son de su reino. Y las buenas noticias también es lo que hizo nuestro Señor Jesús, lo que nos permite a nosotros regresar al Padre y tener acceso a todo lo de su reino. Y también es buenas noticias que el Padre no está enojado con nosotros. No es que nuestro Dios está buscando que castigarnos, porque Él envió a su Hijo justamente para librarnos, para salvarnos, nos ha bendecido y nos ha dado vida abundante. Es parte de todo lo que es este Evangelio. Y esto lo hizo como el Padre enviando a su Hijo Jesucristo. Aleluya. Y cuando lo envió, ¿qué había en nosotros? Solamente pecado y maldad. No había nada en nosotros que lo pudiera motivar más allá que Él nos ama. La motivación real de Dios para con nosotros en la condición que está la humanidad y cómo estábamos nosotros es simplemente que Él nos ama. Y su puro afecto fue rescatarnos. La creación que Él había hecho se había perdido y ahora Él estaba pagando un gran precio. Su Hijo por nosotros. ¿Cuál era la condición más allá de pecadores? Enemigos de Él. Y muchos de nosotros no queríamos saber nada absolutamente de nuestro Señor. Pero esta buena noticia es que Jesús cargó, llevó en sí mismo el castigo en la cruz por nosotros. Ahí cuando Él estuvo colgado en el madero. Pero no quedó ahí, simplemente fue sepultado y al tercer día nuestro Señor Jesús ha resucitado. ¿Qué quiere decir? Que nuestros pecados han sido quitados. Él ha pasado por la muerte, la sepultura y la resurrección. Y estas son buenas noticias, porque de esa clase de vida es la que ahora Él nos ha dado. Primero, quitó el pecado. Él se lo lleva, recibe el castigo del pecado y ahora Él nos da de su vida, de esa clase de vida. Y nosotros tenemos que ver también que ahora el Evangelio, la realidad de nuestro Señor en nosotros va a comenzar a producir. Tiene que fructificar la naturaleza del Señor. Y cuando nosotros nos enfocamos en eso, en lo que ha sido hecho por nosotros, el Evangelio va a comenzar a producir en nosotros un carácter y una transformación. Entonces, las buenas obras es una evidencia de lo que ha ocurrido en nosotros. Las buenas obras no nos salvan, pero sí, es la evidencia, la fructificación de lo que ha sucedido en nosotros. ¿Cuánto tiempo demora eso? Eso va a depender de cada uno de nosotros y la cantidad que se produzca también depende de nosotros. Por eso que en la parábola del sembrador se dice que la buena tierra produce al 30, al 60 y al 100 por uno. Y podemos ir en esa progresión nosotros, sí, podemos comenzar a producir menos, pero en el proceso de que nosotros dejemos la obra del Señor en nuestras vidas, vamos a ser cada vez más productivos, no por nosotros mismos, sino por la calidad de semilla que ha sido puesta en nosotros. Nosotros le estamos dando libertad a nuestro Señor. Aleluya. Y podemos ver nosotros en el capítulo 5 de Romanos. Es realmente extraordinario cómo Pablo trata el tema, no solamente del perdón, sino de la justificación. Y hemos hablado reiteradamente que una cosa es el que nosotros hayamos sido perdonados porque en alguien cayó la culpa, en alguien ha caído el castigo. No simplemente el Señor dijo, los perdono y ya están perdonados. No, Él es santo y Él es justo, nuestro Padre Celestial. Y si Él no castiga el pecado, lo cual demanda su santidad, Él no sería justo. Pero para eso puso a alguien que iba a recibir el castigo en vez de nosotros. Amén. Él recibe el castigo, se lleva la inmundicia en su propio cuerpo, toda la nuestra, y a cambio nos da su justicia.
Entonces no solamente hemos sido perdonados, sino hemos sido declarados justos sin nada que haya en nosotros. Nada que haya quedado en nuestro registro, porque un justo es aquel que ha sido declarado inocente. Y en Romanos 5:1 nos dice Pablo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo llegó esta justificación? Esto que hemos sido declarados inocentes. Dice, por la fe, por confiar en la obra suprema de nuestro Señor. Y ahora, nosotros ponemos nuestra confianza en Él, somos declarados justos, no porque hemos hecho actos justos, sino que somos justos porque Él nos ha dado de su justicia. ¿Y qué ocurre con eso? Es que tenemos con nuestro Dios paz. Éramos enemigos y no porque Él se hizo enemigo nuestro, fuimos nosotros. Hubo alta traición en el huerto, ciertamente. Adán traicionó deliberadamente al Padre, mientras que Eva fue engañada, él deliberadamente lo hizo. Y el hombre se volvió enemigo de Dios. Si bien es cierto, vamos a ver en los relatos desde el Génesis, cómo a pesar de eso, Dios estuvo con ellos. Pero nosotros, ha sucedido algo extraordinario. Dios ya no está con nosotros, está en nosotros y nosotros en Él. Y esa es la gran diferencia que hay. Algo pasó en la historia, apareció Jesús. Y todas las promesas del Antiguo Testamento se han cumplido ciertamente en nuestro Señor. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Algo en este primer versículo, que el ser justificado, pues, por la fe, significa que algo ha ocurrido en el pasado. Algo ya sucedió con nosotros, no es algo que está sucediendo ni va a suceder. Ya hemos sido justificados y todo lo que nosotros podamos haber visto en el pasado, no solamente en nosotros, sino en cada hijo de Dios, eso ya fue tratado. No queda nada. Así hayamos blasfemado, odiado aún las cosas de nuestro Señor. Así hayamos vivido egoístamente y utilizando a otras personas para nuestro propio beneficio. Y sin importar cuánta maldad, qué tal impiedad había en nosotros, si nosotros confiamos en Jesús, en lo que Él hizo y que hubo una transacción, Él ha pagado con su cuerpo, ha pagado con su sangre, se llevó todo lo inmundo nuestro y Él nos dio a cambio su redención, su santificación y la justificación. Entonces hemos sido justificados por fe, confiando en Él. Y esto ha llevado a que tengamos paz para con nuestro Dios. Y el medio, ¿y en quién se da esto? Es nuestro Señor Jesucristo. Acá no dice que si nosotros hemos hecho algo, lo único que se nos pide que hagamos es que confiemos en Él. Y ahí vemos la solución de nuestro pasado. Pero no solamente hay una solución en nuestro pasado, porque en el primer versículo dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio, siempre nuestro medio es nuestro Señor Jesucristo, versículo 2, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿Qué es esta gracia? Este favor, esta bondad en la cual estamos firmes. En el primer versículo trata del pasado, la primera parte de este versículo 2 está tratando de nuestro presente. Ya justificados, también dice, se agrega algo. ¿Qué tenemos? Entrada por esta fe, nuevamente dice, por confiar en Él, a esta gracia, a un favor, a una bondad en la cual estamos firmes. El pasado ha sido arreglado, la culpa ha sido quitada, los pecados han sido remitidos, ahora estamos justificados y tenemos una posición presente que es permanente. ¿Y por qué decimos que es una posición presente y permanente? Porque la expresión tenemos en el griego está en tiempo perfecto. Y es interesante mirar en el griego
los tiempos verbales. Y cuando un verbo en el griego está en tiempo perfecto, significa que esto ha sido hecho una sola vez, que nunca más se va a repetir y que esto permanece. Entonces nosotros tenemos una posición, tenemos una entrada por la fe nuevamente a esta gracia, a tomar de esta gracia favor y bondad de nuestro Señor Jesucristo. Y es a través de Él, indudablemente, el favor de Dios que es para siempre. Y esto es una bendición permanente. Es una posición privilegiada que tenemos, pero que permanece para siempre. Y no puede ser removida. O sea, nosotros no podemos ser removidos de esta posición porque nosotros no nos hemos puesto ahí. Es Cristo Jesús el que nos ha puesto ahí, porque ahora estamos en Él, nos ha justificado y por confiar en Él tenemos acceso a esta maravillosa gracia de nuestro Señor. Él nos puso ahí, es en Cristo, nosotros estamos en Él y donde Él está, estamos nosotros y Él está a la diestra de la majestad. Y ahora dice, no solamente dice, en la cual estamos firmes. No solamente tenemos una entrada por siempre, sino en la cual estamos firmes. Y esta expresión, este verbo de estar, también está en tiempo perfecto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos una entrada al favor de Dios y podemos y permanecemos para siempre en su gracia. No es condicional, es lo que ha hecho Jesús. ¿Por qué? Porque confiamos en Él. Se nos está reiterando tanto en el primer versículo como en el segundo, que es por la fe en nuestro Señor. ¿Qué significa esto? Que una vez que hemos sido hechos salvos, estamos siempre en el favor de nuestro Dios, porque es firme y la entrada es para siempre. Por eso se nos dice, así que hermanos, esto está en Hebreos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Esto es Hebreos 10, versículos 19 y 20. ¿A dónde tenemos entrada? En Hebreos se nos explica más. Libertad para entrar en el lugar santísimo, el lugar donde estaba la mismísima presencia de nuestro Señor, del Dios Todopoderoso. No era solamente al atrio, no era solamente alrededor del santuario, y no solamente el atrio, no solamente el tabernáculo, llegábamos hasta el lugar santo, no. Hay una libertad de entrar al lugar santísimo. ¿Y quién es el único que entraba ahí? El sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote de nuestra salvación es Cristo Jesús. Y como nosotros estamos en Él, hemos entrado. ¿Qué ha permitido esto? Dice, por la sangre de Jesucristo. Porque el sumo sacerdote, cuando entraba, llevaba sangre por sí mismo y por el pueblo. Pero este Cristo, sumo sacerdote que tenemos, no llevó sangre por sí mismo, porque Él era inmaculado. Él era sin pecado, pero sí llevó sangre, la suya, por nosotros. Y nos ha permitido entrar. Que hay ahora un nuevo camino. Desde el primer mueble donde está, lo que representa este altar de sacrificio de bronce, la cruz, la puerta por ahí. Y nos ha llevado y nos ha introducido pasando por cada mueble al lugar santísimo. Y nosotros tenemos esa entrada para siempre. Él, que es un nuevo camino y vivo, y dice, yo soy el camino. Él es, con Él estamos. Y ese abrió a través del velo. No hay más impedimento. Esto es su carne. Él ha pagado. Él nos ha permitido. Y ahí está. Y esta es la seguridad que también tenemos en nuestro futuro. Hemos visto el pasado, estamos viendo nuestro presente, y en la segunda parte de este versículo 2, vamos a leer desde el principio, dice, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hemos sido justificados, tenemos una entrada y un acceso firme y para siempre en la presencia de Dios,
Ese es nuestro presente con Cristo Jesús. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esperanza significa algo que estamos esperando, algo que apunta hacia el futuro. Pasado, nuevamente, está justificado. Nuestro presente es una bendición permanente en el favor de nuestro Dios. Y en nuestro futuro nos podemos regocijar en la esperanza de la gloria de Dios. La obra de Jesús ha sido suprema, total y absoluta. Trata con todos los tiempos, pasado, presente y futuro, porque lo envuelve todo. Todos los espacios también los cubre todos los espacios. No hay nada que nuestro Señor Jesús no cubra, y también así en el tiempo. Toda la obra de Jesús nos pone en una confianza total en Él. Debemos confiar plenamente en lo que ha hecho Jesús. Estos dos versículos hablan del resultado de confiar en Él. No debemos poner la confianza en nuestras obras. No es Jesús más lo que yo hago. Es Jesús, porque su obra es total y absoluta. Él. Y su obra, que nos ha dado una bendita naturaleza, debe comenzar a producir en nosotros. Otra cosa que nosotros no debemos temer es que vamos a perder la salvación por nuestras propias debilidades. Jesús, cuando ha obtenido esta preciosa salvación, redención y justificación, la obtuvo sin ningún esfuerzo nuestro. Todo el esfuerzo, toda la obra es de Él. Amén. Sí, Señor. Gracias. Si nosotros creemos que depende de algún esfuerzo nuestro para ser justificados, ser santificados, entonces ya no es Jesús ni la obra del Espíritu Santo en nosotros, se trata de nosotros. ¿Y de qué regocijo de la esperanza de gloria del Señor podemos tener si se trata de nosotros? Y nosotros todavía estamos en debilidad. Todavía vamos a tener problemas en nuestro andar, indudablemente. Sino que levante la mano aquel que ya no tiene problemas y no los va a tener nunca más. Porque la Escritura misma dice, Juan dice que aquel que diga que no tiene pecado, mentiroso es. ¿Está acusando Juan? No, nos está ubicando diciendo, estamos en debilidad. Pablo lo trata también en los siguientes 2 capítulos de Romanos. Trata sobre esta situación. Entonces nosotros debemos confiar. Lo que ha ocurrido en el pasado asegura nuestro presente y nuestro futuro por la justificación ya realizada en Cristo Jesús, porque el justo que procede de la fe vivirá. ¿Por qué? Porque ya fui justificado. Y al haber sido justificado confiando en la obra de Jesús, se me ha dado vida, y de una clase de vida que no puede morir, de la clase de vida de nuestro Señor Jesús. Dependemos nosotros de la obra de Jesús. Tenemos bendición permanente de ser favorecidos con Dios. Todo esto ha ocurrido. Debemos confiar plenamente en lo que Él ha hecho, entender de lo que ha sucedido y que no solamente somos perdonados. Porque si creemos que solamente somos perdonados, que ciertamente es bastante, pero no se quedó ahí, porque la vida que Él nos ha dado es abundante y es más allá de ser perdonado. Hemos sido declarados inocentes, hemos sido declarados la justicia de Dios. Eso somos, porque estamos en Cristo Jesús. Y nuestro futuro en la gloria de Dios no depende de nosotros, depende de Él. ¿Qué requiere? Que creamos, que confiemos, que nos rindamos a nuestro Dios y Padre. Eso es lo que se requiere. Que dejemos de ser nosotros para darle paso ¿a qué? A esa bendita naturaleza que nos ha dado. Dentro de esta bendita, ¿qué cosa hay? Justicia, santidad. Es la bendita naturaleza de Él.
por lo cual va a producir, por eso que hay el fruto del Espíritu. Esto va a comenzarse a producir en la medida que nosotros dejemos de ser nosotros y querramos nosotros hacer cosas para Dios. Lo mejor es dejarlo que Él haga cosas a través de nosotros. Y no busquemos nosotros hacer cosas para Él. Dejemos que Él haga cosas en nosotros. Y esto es el amor. La base de todo esto es el amor de nuestro Dios. Por eso en 1 Juan 4:17 hay esta expresión. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. No es que así seremos, no es que así seremos cuando estemos en el cielo, no, ya somos así en este mundo. ¿Y cómo somos nosotros? ¿Cuál es la confianza que debemos tener? Pues como Él es, así somos nosotros. Pero no somos porque nosotros hayamos hecho algo, más allá de confiar en Él. Es porque esa bendita naturaleza, ese nuevo hombre que es Cristo Jesús, nosotros somos miembros de ese cuerpo ahora. Somos miembros de ese nuevo hombre, esa nueva creación que es Cristo Jesús. Porque la gran pregunta es, ¿qué es la iglesia? Y la iglesia podremos decir los creyentes, es el cuerpo de creyentes, podremos decir nosotros. Pero la iglesia es Cristo Jesús, porque Él es el nuevo hombre. Y nosotros somos parte ahora de ese nuevo hombre. Pero ese nuevo hombre es Cristo, y lo que está en nosotros es Cristo. Y eso es lo que se tiene que manifestar en nosotros. Ya hemos sido justificados, tenemos acceso. ¿Por qué? Porque estamos en Él. Lo que tiene que hacer es comenzarse a mostrar. Y debemos tener total seguridad y confianza. ¿Por qué? Porque Dios no nos ve a nosotros. Si nosotros estamos en Cristo Jesús, Él no ve a través de su Hijo. Él ve a su Hijo en nosotros. Nosotros estamos escondidos en Él, ¿no dice la Escritura? Que Él es la vida y que nuestra vida está escondida en Él. Es en Él. No está basado en nuestras obras. Ciertamente Él dejó huellas sobre las cuales caminar. Eso tiene que ver con la renovación de nuestra mente y entender que somos la justicia de Dios. Pero no es contemplándome a mí, es contemplándolo a Él. La gran diferencia es hacia dónde miramos. Esto, nosotros debemos estar claros, somos aceptos en el amado. Por eso Pablo en Efesios 1:6 nos dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. La única manera que nosotros somos aceptos por el Padre es porque es en el amado. Es porque estamos en Cristo Jesús. No hay otra manera en que nosotros seamos aceptos. No es por nuestras obras, es porque estamos en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para la alabanza, dice. ¿Para alabanza de qué? De la gloria de su gracia. Amén. Lo que se tiene que mostrar es la gloria de su gracia que está operando en nosotros. Amén. Con esa gloria de su gracia, que es para la alabanza, nos hizo aceptos en el amado. Amén. Debemos apartar la mirada en nosotros mismos. Y debemos mirar a Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe. Si creemos aún, y comenzamos a mirar cuánta fe, Pablo dice, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual es autor y consumador de la fe. Y en Él somos aceptos, en quien Dios Padre tiene todas sus complacencias. ¿En quién tiene todas sus complacencias? En Cristo Jesús. A Elohim, a quien yo tengo todas mis complacencias. ¿Por qué? Es Jesús el único que lo puede complacer a total cabalidad en la naturaleza santa, justa de nuestro Dios. Y no solamente santo y justo, sino amor. Amor. Y Jesús lo complació en todo eso. Y ahí es donde nosotros somos aceptos. Por eso dice, así como Él es, somos nosotros en este mundo. Entonces, para yo identificarme, ¿a quién tengo que mirar? ¿A Él
o a mí. Tengo que mirar a Él, porque así como Él es, así soy yo. Porque de esa bendita naturaleza Él nos ha dado. Y este gran misterio, dice Pablo, es que Él está en nosotros y nosotros en Él. Esto es tremendo, es extraordinario, algo que había estado oculto, ha ocurrido con la iglesia. Cuando nosotros comenzamos a entender y saber todas estas cosas, nuestra mente y corazón comienzan a descansar. ¿Por qué? Porque ya sabemos que no dependemos de nosotros, dependemos de la obra magnífica de Jesús, quien fue enviado por el Padre porque nos ama y que Él lo tenía preparado todo para rescatarnos. Porque si algo dependiera de nosotros, así sea, el 0,01%, no sería perfecta ni acabada la obra de redención, salvación y justificación. Si tan solo dependiera una milésima parte de nosotros, no habría ningún resultado. No sería total, porque nosotros somos faltos, somos débiles, somos imperfectos. La perfección vino a nosotros, es Cristo Jesús. Hemos sido salvados, justificados, redimidos. Pero ahora que nosotros tenemos aceptación y favor de nuestro Señor, debemos avanzar más allá. Ya somos como Cristo, dice la Escritura. ¿Hay algún mal? ¿Alguna enfermedad? ¿Alguna derrota? ¿Alguna situación? ¿Alguna crisis que pasamos? Pasan, ¿no? Entonces, en base a esto, ¿qué podemos decir si hay hermanos enfermos, con dolencias, con dificultades, con problemas, circunstancias adversas? ¿Cómo entender el favor de Dios en todo esto? Si hay situaciones. ¿Pasamos por situaciones los hijos de Dios? La última parte del versículo 2 dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El 3 continúa. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Miramos que Pablo está diciendo, nos gloriamos en esta esperanza de la gloria de Dios futuro. Pero y no solo esto, sino que también nos gloriamos, la misma expresión, ¿en qué? En las tribulaciones, en las dificultades, en las enfermedades, en las circunstancias adversas, en todo lo que nos pueda estar pasando alrededor. ¿Y por qué no podemos gloriar en todas estas dificultades? Porque tenemos que saber algo, dice, sabiendo que la tribulación produce algo, paciencia. Hay algo que se va a producir en nosotros. Hay un proceso por el cual el Hijo de Dios camina. Entonces, no solamente nos vamos a regocijar en nuestra futura esperanza, sino también nos vamos a regocijar en las cosas que pasamos, en este presente. ¿Por qué? Porque tenemos seguridad y sabemos que la tribulación produce algo en nosotros. Hay un ejercicio. Hay algo que está sucediendo. Por eso Pablo dice que los soldados son entrenados, igual que los atletas, y que finalmente tienen un resultado. Y tienen un resultado nosotros en una esperanza viva, porque él sabemos que el justo, por muchas aflicciones, va a pasar. Pero dice Jesús que no temamos, que tengamos confianza, porque Él ha vencido al mundo y Él es el que nos va a librar de toda circunstancia. Y nos ha dado tremendas promesas. Entonces va a producir paciencia. Ciertamente la tribulación no nos va a entregar méritos y menos es para la salvación. Pero es un proceso que logra tener paciencia. Y esta palabra paciencia significa una resistencia activa. No es una resistencia pasiva. Resistimos, pero activamente. Y algo más va a suceder, dice en el 4. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Esta expresión prueba lo podemos traducir también como carácter, porque habla esta palabra en el griego de aprobación y confiabilidad.
Es alguien que después de haber venido la tribulación, produce paciencia. Y esta paciencia que es en el Evangelio va a producir carácter. ¿Y qué no va a hacer? No va a transformar, dice. Y la prueba, esperanza. No debemos temer a las circunstancias por las cuales debemos estar pasando, dice la Escritura, que también debemos gloriar sabiendo que algo va a producir en nosotros. Y la paciencia y la fe, también se nos dice en la Escritura, que es mucho más de alto, más valor aún que el propio oro. Una vez que el oro ha sido probado con fuego, dice la Escritura. Y nosotros debemos mirar, hay una esperanza. Nos gloriamos en esa esperanza y no solamente ahí, sino también en las tribulaciones. Entonces viene la paciencia, viene la prueba y la esperanza. Y en el 5 dice, y la esperanza no avergüenza. Tenemos una esperanza en nuestro Señor que no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué cosa hay algo? Todo lo que el Señor Jesús ha hecho y que hemos estado viendo, ahora esto hay algo en nosotros. El amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hay algo. Y vamos a ver que recién acá en este capítulo 5 se menciona por primera vez el Espíritu Santo y el amor de Dios. Y ahora ambos están en nosotros. Está el Espíritu Santo en nosotros y el amor de Dios que a través del Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones. En los primeros 4 capítulos podemos ver cómo Dios nos enfoca en la obra terminada de nuestro Señor Jesucristo y en esta obra que está fuera de nosotros. Todo lo que hizo Jesús fue hecho fuera de nosotros. Y si usted ve los evangelios va a ver que Jesús, él actúa por sí mismo y toda esta obra es fuera. Pero reposando en ese hecho, ahora nos habla del amor de su amor y del Espíritu Santo en nosotros. Cuando vemos la obra de Jesús, podemos entender la obra del Espíritu Santo en nosotros por su amor. Y tenemos que separar lo que hizo Jesús fuera de nosotros y lo que el Espíritu Santo está obrando ahora en nosotros por el amor de Dios. Ciertamente la obra de Jesús fue su amor, pero eso estaba fuera. Y esa realidad, todo lo que él ha hecho, consiguió algo para nosotros, nos dio una posición, nos justificó. Y no solamente eso, vino la promesa del Espíritu Santo, la cual está operando en nosotros. Y uno de los problemas que podemos tener nosotros es que nos quedamos solamente mirando dentro de nosotros lo que el Señor está operando a través del Espíritu y dejamos de mirarlo a Jesús, porque el Espíritu Santo mismo nos va a llevar a Jesús. El Espíritu Santo no habla de sí mismo, Él habla de la obra de Jesús. Y esa es la seguridad que tenemos de lo que ha pasado con nosotros y que ahora el Espíritu Santo comienza a operar. ¿Basado en qué? En lo que hizo Jesús. Cuando vemos y entendemos la obra de Jesús, podemos entender pues la obra del Espíritu Santo en nosotros por su amor. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo? Haciéndonos saber, conocer y transformarnos a la realidad de Jesús. Nos hace y nos recuerda la verdad, dice la Escritura. ¿Qué verdad? Lo que hizo Jesús. No la que hacemos nosotros, sino la que hizo Él. ¿Cómo nos ha ubicado? ¿Cómo nos ha empoderado? ¿Dónde nos ha puesto? ¿Qué tenemos ahora en Él? Y reitero, el Espíritu Santo no habla de sí mismo. Siempre va a señalar a Jesucristo, su obra terminada y que está sentado a la diestra del Padre. El Espíritu Santo obra en nosotros cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Jesús.
comienza a surgir esta transformación y el mover de su poder y de su gloria en nuestra vida. Por eso Pablo nos va a decir en 2 Corintios 3, por tanto, conclusión, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Cuándo sucede esta transformación? Cuando la obra del Espíritu Santo ocurre en nosotros, cuando nosotros miramos la gloria del Señor, cuando lo contemplamos a Jesús en su magnificencia, en lo que Él hizo y donde Él está ahora, donde Él está ubicado, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Es la obra de Él. Entonces hay una obra que ha hecho Cristo por nosotros y hay una obra del Espíritu Santo en nosotros. Pero siempre es contemplando a Jesús. Siempre es teniendo la seguridad de que esa obra ha sido terminada, que no está inconclusa. Él lo acabó todo. Por eso dijo, consumado es, el famoso Tetelestai. El problema es cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos y dejamos de mirar al Señor. Dejamos de mirar lo que Él ha hecho y comienzo a mirar, ya tengo el poder. Me estoy olvidando de dónde procede. Me estoy olvidando de la gracia de Dios, porque nosotros no somos salvos ni actúan las cosas por fe. Ese es el medio para alcanzarlo. La causa es la gracia, el favor, la bondad inmerecida de nuestro Señor. ¿Qué hacemos en la cena del Señor? Recordar lo que Él hizo por nosotros. Anunciamos su muerte, dice. ¿Qué anunciamos de su muerte? El resultado, a favor de nosotros. Eso declaramos en la cena del Señor, lo que Él ha hecho por nosotros. Nosotros debemos mirarlo siempre a Él. Se trata de Él, se trata de su bendita gracia actuando en nosotros. Mano, pues tenemos que hacer cosas. No, debemos dejar que la gracia de Dios actúe en nosotros, que es diferente que yo quiera hacer cosas. Me pongo de acuerdo con el Señor y su gracia comienza a actuar. Y yo hago lo que su gracia quiere que yo haga. Por eso Pablo dice en 1 Corintios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, he trabajado más que todos ellos. Está hablando de los otros apóstoles. Dice, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo reconoció y entendió. Y Pablo nos está enseñando. Esto está en 1 Corintios 15:10. Yo he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Quién lo hizo? La gracia de Dios conmigo. No es yo, no es diciendo Pablo, yo lo que estoy haciendo para Dios. No, es la gracia de Dios conmigo, lo hizo conmigo, a través mío, está diciendo Pablo. Y eso es lo que tiene que ocurrir con nosotros, dejar que sea su gracia, que no se trata de nosotros, que se trata simplemente de esta bondad de nuestro Señor. Y en el 6, nuevamente, sabemos que el Espíritu Santo inspiró, nos regresa a la cruz. En el 6 dice, porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Qué decía la última parte del 5? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahí nos mirábamos, ahí tenemos lo que tenemos. Y en el 6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Por quién murió? No por los santos. No había uno solo tampoco. Sin Cristo Jesús, todos estamos fuera. El Espíritu Santo nos vuelve la mirada a la obra magnífica de nuestro Señor. Cuando éramos débiles en su momento exacto, Él murió por nosotros que éramos impíos y ahí todos estamos incluidos, de ahí hemos salido, de la impiedad.
Él nos ha santificado y nos ha justificado. Y sabemos que no solamente murió, sino también ha resucitado. Y esa es la clase de vida que ahora tenemos y podemos nosotros disfrutar. Pero hay momentos que podemos sentir temor, rechazo, malos sentimientos, pensamientos, enfermedad. ¿Qué debemos recordar? Que tal como es Jesús, somos nosotros. Esa debe ser nuestra confesión, a pesar de lo que haya. Y tal vez no llegue de inmediato, pero vamos a seguir. Por eso la Escritura en Lucas 18 nos dice que la enseñanza que él daba era para que oremos siempre y sin desmayar. ¿Qué significa sin desmayar? Sin desanimarnos. A pesar de, seguimos diciendo. ¿Y qué seguimos nosotros confesando? Lo que él ha hecho. ¿Y dónde nosotros estamos ubicados? ¿Qué hacemos? Seguimos mirándolo a él. Seguimos contemplándonos porque él nos va a transformar de gloria en gloria, pero contemplándolo a él. Y el Espíritu Santo, ¿qué va a ocurrir? Va a seguir obrando en nosotros, pero es cuando nosotros contemplamos a Jesús, miramos lo que él ha hecho. Y acá vemos cómo en el 6 nos está devolviendo a mirarlo a él. El mundo, en realidad, no tiene una esperanza viva. Todas sus esperanzas normalmente son falsas. Las posibilidades del mundo y la carne en realidad son limitadas. Pero por eso Él nos dice que la esperanza no avergüenza. ¿Cuál esperanza? No la del mundo, la que Él nos ha dado. La esperanza de su gloria. Esa no avergüenza. Porque nuestra confianza está en aquel que no cambia, que es el Altísimo, el Todopoderoso, de infinita sabiduría, que nos ama incondicionalmente, y no porque haya algo en nosotros, sino porque esa es su bendita naturaleza. Y cuando nosotros llegamos a tener la revelación de ese amor, que está basado en lo que Cristo hizo a nuestro favor, podremos tener total confianza y esperanza, y la gloria del Señor se va a manifestar. Ponemos esta confianza absoluta en Él. Es nuestro Dios. Él lo ha hecho todo a nuestro favor. Él trató con todo nuestro tiempo, el pasado, el presente, y nos ha asegurado un futuro. Debemos confiar en la obra, debemos mirarlo a Él, aprender de Él, dejar que esta naturaleza que nos ha sido dada se comience a manifestar en nosotros. Que nuestra mentalidad, nuestros pensamientos se alineen a la mente de Cristo Jesús. Por eso Pablo nos dice, en esto debes pensar. De todos esos pensamientos habla de la naturaleza de nuestro Señor y no habla de ninguna derrota, de ninguna debilidad. Habla de la naturaleza de Él, de quién es Él. Ahí donde nosotros debemos poner nuestros pensamientos y nuestros labios. Lo que decimos debe salir vida de nuestros labios, a pesar de Jairo. Fue a buscarlo a Jesús cuando su hija estaba enferma, gravemente enferma. Jesús lo atiende, pero su hija llega a morir. Y solamente Jesús le dice, no temas, cree solamente. No lo dejó hablar. Le trajeron la noticia, ya no insistas más con el maestro. Y Jesús le da la indicación, no temas, no vayas a hablar indebidamente, tú solamente cree. Lo que debe salir de tus labios es que crees. Pero no estás viendo que está peor la situación de enfermedad, a muerte ha pasado. Y la respuesta de Jesús, la recomendación de Jesús es que no temamos, que debemos creer solamente. Solamente debemos creer. Y en el 7 y el 8:7 comienza a poner un ejemplo, el Pablo, y dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. ¿Se ven estas cosas? Sí, gente arriesgándose por otros. Mas Dios muestra, dice, el contraste.
mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo lo mostró? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fue su amor, su afecto lo hizo. Y en el 9 concluye, pues mucho más. ¿De qué? De lo del 8. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿De qué ira? De la ira de nuestro Dios. ¿De qué seremos salvos? Del juicio. Porque hay alguien que ya pagó. ¿Por qué? Porque ya hemos sido justificados. ¿Por qué? ¿Por mis buenas obras? No, por la sangre del Señor Jesús. Ya estamos justificados, ¿qué? En su sangre. Vamos a ser salvos, ¿qué? De la ira de Él. Él no nos va a condenar. Por eso en Romanos 8, más adelante, dice, ¿quién condenará? ¿Quién? Si yo lo he hecho, dice. ¿Quién nos va a acusar? Y siempre va a decir, ya hice algo. Somos salvos. Debemos quitar la mente que Dios está molesto con nosotros porque nosotros metemos la pata, así sea deliberadamente. Es lo que siempre nos va a decir, vuélvete a mí como su hijo. En el relato del hijo pródigo, salía a mirarlo, en qué momento regresaba su hijo, en qué momento volvía a él, y sabemos cómo se gastó la herencia. Pero es el amor de Dios que cubre multitud de pecados. Es su amor, nos salva. Ya hemos sido justificados. Tenemos paz para con Dios. Y esto es el medio. Es nuestro Señor Jesús. Libres de su ira. Ya estamos justificados. Por eso, en Isaías 54 hay una porción que dice que Él jura que no se va a enojar más. Y eso es a continuación de la obra de Jesús en Isaías 53, la profecía. Este es el resultado. Ya está zanjado el tema. Ya está arreglado. Necesito que camines conforme a lo que mi hijo ha hecho por ti. Ese será el mensaje de nuestro Señor siempre. Camina, muévete y deja que mi gracia actúe poderosamente en ti. Que la naturaleza que yo te he dado fructifique en ti. Deja de querer hacerlo tú. Deja que yo lo haga, porque el que produce el querer y el hacer es Él en nosotros. No somos nosotros, debemos dejarlo a Él. Nosotros debemos rendirnos, nos toca rendirnos a nuestro Padre Celestial a través de lo que hizo Jesús y la bendita promesa del Espíritu Santo que ahora nos mora y que ahora nosotros somos el templo de nuestro Señor. Amén, hermanos.